¿Alguna vez te has sentido en el abismo más profundo de la desesperación, clamando con toda tu fuerza, con cada fibra de tu ser, y la única respuesta que recibes es el silencio? ¿Has orado, ayunado, rogado, esperando una señal, una palabra, un simple destello de luz divina, solo para encontrarte con un vacío ensordecedor que te consume el alma? Esta no es una hipótesis. Esta es una historia real, una que se grabó en las profundidades de la antigüedad para confrontarnos con la pregunta más dolorosa de la fe. ¿Qué hacemos cuando Dios guarda silencio? ¿Cómo mantenemos la fe inquebrantable cuando el cielo parece estar sordo a nuestros lamentos y la respuesta divina se oculta tras un velo impenetrable? El silencio de Dios, vaya que es duro, sentir que no está o no responde. ¿Dónde se esconde hoy? Tal vez lo has sentido en la habitación del hospital, clamando por un milagro para un ser querido, mientras el silencio del pronóstico médico te consume. Quizás lo has experimentado en la soledad de tu hogar, después de una oración ferviente para encontrar propósito, y la única respuesta es un vacío ensordecedor. O lo has vivido en la dolorosa espera de una oportunidad laboral que no llega, o en la lucha silenciosa contra una adicción que no te suelta, o simplemente perdiste tu empresa de un momento a otro en un abrir y cerrar de ojos. No tienes nada. En todas estas situaciones, la ausencia de respuesta no es una hipótesis, es tu realidad. Es tu propio abismo de desesperación, un vacío que te obliga a confrontar la pregunta más dolorosa de la fe. ¿Qué haces cuando Dios guarda silencio? Hoy la respuesta está en la historia de Job, un hombre justo, íntegro, recto y temeroso de Dios, un gigante de la fe que fue arrojado al cadalso del sufrimiento más inimaginable. Es el testimonio más crudo y honesto de esa batalla. Un momento que desafiaría toda lógica y que sin saberlo se convertiría en el mapa para nuestra propia crisis de fe. Un momento que empieza en la plenitud más absoluta, con un hombre que lo tenía todo, para luego ser despojado de cada bendición, sumergido en el dolor más lacerante, mientras el silencio de Dios se cierne sobre él como una sombra fría y eterna. Quédate con nosotros, porque lo que estás a punto de descubrir sobre la fidelidad sin respuestas y el verdadero significado del sufrimiento cambiará para siempre tu forma de entender la justicia divina. Prepárate para no solo cuestionar el silencio, sino para encontrar a Dios en él. Veamos la prosperidad inquebrantable y la sombra que acecha. Imagina a un hombre de leyenda. Vivía en la tierra de Uz. Su nombre era Job. No era solo rico, era el más grande de todos los orientales. Tenía miles de cabezas de ganado y una servidumbre tan vasta que su fortuna era incalculable. Pero Job no era solo un hombre de bienes materiales. Su riqueza más grande residía en su carácter. Era perfecto e íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Cada mañana ofrecía sacrificios por sus hijos, por si acaso alguno de ellos, en su juventud, había pecado en sus corazones. La imagen que tenemos de Job es la de un hombre en la cima de la bendición, un ejemplo viviente de la prosperidad que acompaña a la justicia. Un hombre que lo tenía todo: familia, fortuna, reputación y lo más importante, una relación íntima y bendecida con su Creador. Pero la historia de Job, como la vida misma, guarda giros inesperados. Mientras Job disfrutaba de su prosperidad en la tierra, en los reinos celestiales se desarrollaba un drama cósmico,
un diálogo que cambiaría el destino de un hombre y revelaría verdades eternas. Los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, y entre ellos, como una sombra furtiva, apareció también Satanás. Y Dios, con una confianza que solo él podía tener, le preguntó, ¿por qué? ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y entonces la voz de la acusación se hizo presente. Satanás, con su cinismo venenoso, replicó, ¿acaso Job te teme de balde? ¿No lo has cercado de bendiciones a él y a toda su casa? Extiende ahora tu mano, y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Esta es la acusación más audaz que se puede lanzar contra la fe de un hombre. Satanás no cuestionaba la prosperidad de Job, sino la sinceridad de su devoción. Afirmaba que Job amaba a Dios por lo que recibía, no por lo que él era. Y la respuesta de Dios fue sorprendente, una muestra de confianza absoluta en su siervo. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre su persona. En ese momento, Job no sabía nada de este diálogo celestial. Vivía en su bendición, ignorante de la tormenta perfecta que se estaba gestando. Una tormenta que no solo le arrebataría todo, sino que lo sumergiría en el más profundo e inexplicable silencio de Dios. ¿Cómo puede un Dios justo permitir tal sufrimiento? Prepárense, porque la respuesta no es lo que esperan. La historia de Job nos grita una verdad incómoda. La prosperidad no es una armadura contra el sufrimiento. Vivimos en una cultura que nos enseña que las bendiciones de Dios son un escudo, que la fe nos hará inmunes a la tormenta. Pero Job nos revela que la verdadera fe no se prueba en la abundancia, sino en la ausencia de ella. Su historia no se trata de lo que Satanás le quitó, sino de lo que no pudo quitarle. El corazón de un hombre que amaba a Dios por lo que él era, no por lo que le daba. En los cielos, la conversación no fue sobre la fortuna de Job, sino sobre su carácter. Y Dios confió tanto en su siervo que permitió el dolor, no para castigarlo, sino para silenciar a la voz de la acusación para siempre, y demostrar que una fe auténtica es inquebrantable, incluso en el más profundo silencio. Ahora llega la avalancha de la calamidad y el grito silencioso de la fe. El escenario estaba puesto. La cortina del drama cósmico se abría. Y en cuestión de horas, la vida perfecta de Job se desintegró en un abismo de dolor. La noticia llegó en cascada. Un mensajero tras otro, cada uno trayendo una nueva y devastadora calamidad. Primero, los sabeos robaron sus bueyes y asnas y mataron a sus siervos. Apenas terminaba de hablar, otro llegó para anunciar que un fuego del cielo había consumido sus ovejas. El tercer mensajero informó que los caldeos habían asaltado y robado sus camellos. Pero la tragedia más horrenda estaba aún por llegar. Mientras este mensajero hablaba, entró otro, su rostro blanco de terror, y con un hilo de voz apenas audible, pronunció las palabras que destrozarían el corazón de cualquier padre. Tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano mayor, y he aquí un gran viento vino del desierto y golpeó las 4 esquinas de la casa, y ésta cayó sobre los jóvenes y murieron. Todos, sus 10 hijos, su legado, su alegría, arrebatados en un instante. ¿Cómo reaccionar ante tal desastre? En el mundo de Job, cualquier otro hombre habría caído en la desesperación total, en la ira más furiosa, en la blasfemia más amarga. Pero Job, con el corazón destrozado, hizo lo impensable. Se levantó, rasgó su manto en señal de duelo, rapó su cabeza, se postró en tierra y en medio de su indescriptible dolor, pronunció palabras que resonarán por la eternidad. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la prueba de Job no había terminado. Satanás, aún no satisfecho con su devastación, regresó ante Dios. Y Dios, una vez más, le presentó a Job como un testimonio viviente.
Satanás, con su eterna acusación, dijo: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Dios le concedió el permiso. He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Luego Job fue afligido con úlceras malignas desde la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza. Su cuerpo, antes vibrante, ahora era una masa putrefacta de dolor y agonía. Se sentó entre cenizas, rascándose con un tiesto. Su propia esposa, desesperada y amargada, le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Blasfema a Dios y muérete. Pero Job, con una convicción que solo la fe pura puede dar, le respondió: ¿hablas como cualquiera de las mujeres fatuas? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y con todo esto, Job no pecó con sus labios. La fe de Job era una roca inamovible. Pero había un elemento más en su sufrimiento, uno que para el alma humana es a menudo el más insoportable: el silencio de Dios, la ausencia de respuestas, el porqué, la justificación. ¿Cómo se mantiene la fidelidad cuando no hay luz al final del túnel ni una voz que te guíe en la oscuridad? El drama de Job nos confronta con la más cruda de las realidades. La fe no es un escudo que nos protege del dolor, sino un ancla que nos sostiene en él. La avalancha de calamidades que lo golpeó en cuestión de horas nos enseña que podemos perderlo todo en un instante: nuestra fortuna, nuestro legado y nuestra salud. Lo que define nuestra fe no es si recibimos el bien o el mal, sino cómo respondemos a ambos. La respuesta de Job, bendito sea el nombre del Señor, no fue un acto de optimismo ciego, sino la declaración de una convicción inquebrantable: que el valor de Dios no depende de sus bendiciones, sino que su valor reside en su carácter inmutable. Es en ese dolor, en el abismo de las pérdidas, donde se forja el verdadero carácter. Los consoladores crueles y el clamor sin eco. En medio de su agonía física y emocional, Job recibió la visita de 3 de sus amigos: Elifaz, Bildad y Zofar. Al principio, su reacción fue de profundo dolor. Se sentaron con él en silencio, en la tierra, durante 7 días y 7 noches, sin decir una sola palabra, pues veían que su dolor era inmenso. Este silencio al principio fue un bálsamo de empatía, pero luego el silencio se rompió, y con él, la verdadera tortura para Job comenzó. Sus amigos, convencidos por la teología retributiva de su época, que el sufrimiento siempre es consecuencia directa del pecado, comenzaron a acusar a Job. Para ellos la explicación era simple: Job había pecado, y por eso estaba sufriendo. Su consolación se convirtió en una carga, sus palabras en puñales que se clavaban una y otra vez en el corazón ya herido de Job. Y Job, en su miseria, se defendió con vehemencia. Argumentó su inocencia, clamó por justicia, exigió una explicación de Dios. ¿Por qué estoy sufriendo si he sido justo? ¿Por qué me has puesto por blanco tuyo, de modo que soy una carga para mí mismo? Su alma clamaba una y otra vez por una respuesta divina, por una palabra que justificara su inexplicable sufrimiento. Quería que Dios le diera una razón, un porqué a su dolor. Pero el cielo seguía en silencio, un silencio que para Job era más ensordecedor que cualquier trueno, un silencio que lo empujaba al borde de la desesperación, un silencio que parecía una acusación divina. Este es el punto más desgarrador de la historia de Job. No solo la pérdida de todo, no solo la enfermedad, sino la ausencia de una respuesta divina, la falta de una lógica comprensible detrás de su calvario. ¿Cómo se sostiene la fe cuando Dios se calla? Cuando tus oraciones parecen rebotar en un techo de bronce, cuando buscas una señal y no hay nada,
cuando el porqué se convierte en un eco vacío en tu propia alma. Job estaba experimentando el lado más brutal y misterioso de la soberanía de Dios, la fidelidad sin respuestas inmediatas, un camino que pocos se atreven a transitar, pero que encierra una verdad transformadora. ¿Estás listo para confrontar ese silencio en tu propia vida? En el silencio, a menudo, la herida más profunda no es el dolor, sino la voz de los que te rodean. La historia de Job nos revela la dolorosa realidad de los consoladores crueles, aquellos que en lugar de ofrecer empatía, ofrecen juicio. Ellos creían que el sufrimiento era una prueba de pecado, y con sus palabras convirtieron la agonía de Job en una condena. Pero la verdadera batalla de Job no fue contra sus amigos, sino contra el silencio de Dios. Él clamaba por un porqué, y la única respuesta era el eco vacío de sus propias preguntas. Esta parte de la historia nos enseña que el silencio de Dios puede ser más ensordecedor que cualquier acusación, obligándonos a una fe más profunda que la simple lógica. Es una invitación a mantener la fidelidad incluso cuando la razón se ha agotado y todo lo que nos queda es la confianza en que Dios es soberano, incluso en la ausencia de una respuesta. El trueno en el silencio y la respuesta que no era una explicación. Después de todos los argumentos de sus amigos y de los desesperados clamores de Job, la escena se tornó aún más dramática. Finalmente, cuando la paciencia de Job se agotaba y sus preguntas se volvían más incisivas, Dios rompió el silencio. Pero no lo hizo con una tierna consolación, ni con una explicación comprensible para la mente humana. Lo hizo con un trueno. De repente, desde el torbellino, Dios le habló a Job. Pero su respuesta no fue un porqué directo a su sufrimiento. No le reveló el pacto celestial con Satanás. No le explicó la razón de cada tragedia. En cambio, Dios llevó a Job en un viaje asombroso a través de la magnitud de su creación. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?, le preguntó Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramó saliéndose de su seno? Dios le habló del Leviatán, del Behemoth, de las constelaciones, de la sabiduría de los animales salvajes. Era un despliegue de poder incomprensible, de sabiduría inescrutable, de una soberanía que superaba toda lógica humana. Dios no justificó su dolor con palabras simples. Él le mostró a Job quién era Él, le demostró su infinita grandeza, su control absoluto sobre todo el universo, una sabiduría tan vasta que la mente humana apenas podía concebir una fracción de ella. La respuesta de Dios no fue un qué o un por qué, sino un yo soy, que lo abarcaba todo. Y ante esa revelación abrumadora, la única respuesta posible para Job fue la humildad total. Se postró y dijo: «He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza». Aquí está la paradoja más profunda de la fe, en medio del silencio. La respuesta de Dios, a menudo, no es la explicación que buscamos, sino una revelación de su carácter. No es un ¿por qué me pasa esto?, sino un ¿quién es el que me permite transitar por esto? En el silencio aparente de Dios, Él estaba forjando algo en Job que la prosperidad nunca pudo darle: una fe purificada, una dependencia absoluta, una visión directa de la grandeza de Dios que superaba cualquier entendimiento. Porque cuando no hay respuestas, lo único que queda es la confianza ciega en aquel que es más grande que nuestras preguntas. Y es en esa confianza donde se gesta la verdadera victoria. La restauración más allá de la lógica y la lección para ti. Después de que Job se humillara y se arrepintiera en polvo y ceniza, y después de que intercediera por sus amigos, la historia de Job toma un giro sorprendente. Dios restauró el doble de todo lo que Job había perdido. Sus rebaños se duplicaron, sus sirvientes regresaron, y aunque no le dio 10 hijos nuevos, sino que le dio 10 más,
Es decir, mantuvo a los primeros en la memoria y le dio otros para el futuro. Las hijas que nacieron fueron las más hermosas de toda la tierra. Job vivió 140 años más y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. La historia de Job no se trata solo de la restauración material. Se trata de una verdad más profunda. La fidelidad de Dios no depende de nuestras explicaciones, sino de su carácter. Job fue un ejemplo de fidelidad, sin respuestas inmediatas. Un hombre que bendijo el nombre de Dios cuando todo le fue quitado, y lo adoró cuando no comprendía el porqué. Su experiencia nos enseña que el silencio de Dios no es ausencia, sino a menudo un proceso de refinamiento. Una invitación a confiar en Él, más allá de lo que entendemos. Estás hoy en un desierto de silencio, clamando por una respuesta que no llega, sufriendo sin comprender el porqué de tu dolor. Recuerda a Job. Su historia te grita una verdad. Dios está contigo incluso en su silencio. En ese vacío, Él está obrando una transformación más profunda que cualquier explicación. Te está invitando a una fe que no se basa en lo que ves o entiendes, sino en quién es Él, en la soberanía de aquel que da y quita y sigue siendo bendito. Confía en su silencio. No temas el silencio de Dios. Es una oportunidad para que tu fe se arraigue en su carácter, no en sus bendiciones. Es una invitación a la fidelidad sin respuestas inmediatas. Es tu momento para demostrar que como Job puedes decir, aunque Él me mate, en Él esperaré. Porque en ese silencio, tu fe se purifica y te acercas a Él como nunca antes. Si esta historia ha resonado en tu corazón y te ha dado una nueva perspectiva sobre el sufrimiento y el silencio de Dios, deja un "en el silencio confiaré" en los comentarios. Queremos escuchar tu testimonio. Comparte este mensaje con alguien que hoy se sienta abandonado en el silencio, con alguien que necesite entender que la ausencia de respuesta no es ausencia de Dios. Suscríbete a Héroes Bíblicos hoy para más revelaciones que transformarán tu fe, y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo de Héroes Improbables. Bendiciones y encuentra paz en su silencio.